voy a invitar a que cierres un momento tus ojos, inclines tu rostro en reverencia al Señor. Si quieres levantar tus manos, vamos a levantar una oración en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son para siempre. Gracias por este tiempo de la alabanza que nos has permitido tener, porque hemos entrado a tus atrios con alabanza y con acción de gracias para alabarte y bendecir tu nombre, porque somos pueblo tuyo y ovejas de tu mano, Señor, porque tú nos has traído hasta este lugar. Y hoy pedimos que la palabra que vamos a escuchar sea prosperada en aquello para lo cual lo has enviado, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por el cual tú nos las das. Te bendecimos, Señor, que quitamos todo estorbo, cualquier distracción, todo lo que no se somete a la obediencia de Jesucristo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Nuestras mentes son cautivadas por tu amor, Señor, y todos los principados y los dominios y las potestades están sujetos debajo de tus pies. Te damos toda la gloria por Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puedes abrir tu escritura, hermano, en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice la escritura: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo está exhortando a los colosenses a que caminen en 4 cosas. Y de la misma manera que han recibido al Señor, que creo que todos aquí lo hemos recibido con gozo en nuestros corazones, debemos andar de la misma manera en Él. Esto no es un simple consejo a los colosenses, sino es una esencia de la vida cristiana. Es buscar su gloria, que cada pensamiento, que cada acción, que cada decisión, como veíamos hace 8 días, esté siempre Él por sobre todas las cosas. La primera de ellas es arraigados en Cristo, que esto quiere decir echar raíz, estar estable o firmemente plantados. El segundo de ellos es sobreedificados en Cristo, y esto es construir sobre, edificar encima. Sabemos que la piedra del ángulo es Jesucristo, y luego somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Después vienen los maestros, los dones, las ayudas y las gobernaciones. El tercero de ellos es que seamos confirmados en la fe, que esto quiere decir que estemos estables. Y el cuarto de ellos es abundando en acciones de gracias. Pero hay una expresión de este pasaje en la que yo quisiera desarrollar, y es estar arraigados en Cristo. ¿Qué dijimos que es ser arraigados? Es echar raíz, hacerse estable, estar firmemente plantados. Y es imposible olvidar al salmista cuando dijo: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el Salmo 92, versículos 12 al 15. Cuando iba a la casa del pastor hoy en la mañana, en el camión iba orando al Señor y pidiéndole una palabra de confirmación durante el tiempo de profecías, y nuestra hermana dio justamente esa palabra: que seamos plantados junto a las corrientes de aguas. Así que, con esto en mente, Dios no tuvo mejor comparación para el justo que hacerlo con una palmera y con el cedro del Líbano. Sin embargo, vamos a enfocarnos únicamente en las palmeras y cómo es que ellas se relacionan con nosotros. Pero primero quisiera desarrollar qué es el justo. En la siguiente diapositiva, ahí justamente podemos ver que el justo es una persona recta, aquella que hace el bien. Pero sabemos por las Escrituras que no hay justo, no hay aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Eso está en Romanos 3, versículos 10 al 12. Es por eso que Dios nos ha brindado la salvación a través de un sacrificio expiatorio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tú y yo lo conocemos como justificación. Esto significa que hemos sido declarados justos delante de Él, pero no es sinónimo de que todos nuestros pecados fueron ignorados nada más porque sí. No, fue puesto Jesús para que al ser castigado por nuestras rebeliones se cumpliera la palabra: el justo pagó por el injusto. Y así
fue pagada la pena del pecado. Pero no podemos quedarnos únicamente ahí. Hay muchas personas que han recibido al Señor Jesús en su corazón, pero ya no siguieron caminando. Nosotros debemos seguir adelante y esto es el proceso de santificación. Esto ocurre todos los días de nuestra vida y nos va librando del poder del pecado. Dios no está buscando cambios conductuales, sino cambios transformacionales, que nacen de nuestro corazón y terminan expresándose. Así que resumiendo entonces, justificación nos da una posición delante de Dios, pero santificación es lo que nos va a llevar a caminar en justicia. Y si lo vemos en relación con el Salmo, el justo florecerá como la palmera, entonces no son aquellos que han decidido recibir al Señor, sino aquellos que han decidido entrar en el proceso de ser santos y justos, una esposa sin mancha delante del Señor. Somos transformados por la palabra y por su Espíritu, para que juntos podamos conseguir las recompensas y las coronas que Él nos prometió. Y entonces seremos glorificados en un cuerpo incorruptible y seremos librados de la presencia del pecado cuando Él venga otra vez. Resumiendo entonces, fuimos justificados en el pasado y nos ha librado de la pena del pecado. Hoy necesitamos entrar en un proceso de santificación para ser libres del poder del pecado. Y en el futuro, cuando Cristo venga, seremos glorificados para ser libres de la presencia del pecado. La palmera, hermano, significa estar erecto o erguido. Y existen alrededor de 3,000 especies de palmeras. Pero la especie que se encontraba en la región de Israel y todos sus alrededores es la palmera datilera. Vamos a estudiar con la gracia del Señor estas características, no solamente de la palmera datilera, sino de una manera general. Y nos vamos a apoyar de un recurso que tú y yo conocemos muy bien, son las 7 relaciones básicas. Vamos a entender y comprender el hermoso significado que podemos encontrar en la palmera y cómo es que el justo debe florecer como ella. Así que sin más introducción, vamos a la primera de ellas. La primera relación básica es con la palabra de Dios. La palmera por naturaleza es una planta que requiere de mucha agua para que pueda sobrevivir en los lugares donde Dios la ha puesto a habitar. Normalmente se encuentra en lugares desérticos, en lugares inhóspitos, donde un árbol cualquiera no podría soportar o no podría sobrevivir. Sin embargo, la palmera crece en prácticamente todo tipo de suelo, ya sea arenoso, ya sea con arcilla pesada, donde sea que la pongas, la palmera puede crecer. Y su crecimiento tan majestuoso radica en el riego que ella recibe. Entre más agua recibe, más majestuosa se va a mostrar. Vivir en el desierto representa un trabajo para las raíces de la palmera, porque necesita buscar en las profundidades de la tierra el agua. Y esto es nuestra primera relación, la palabra de Dios. Sabemos que el agua es un tipo de la palabra, y nosotros hemos sido plantados en un lugar desértico. El desierto muchas veces nos habla de las pruebas. Y recordemos que el justo debía ser como la palmera. Necesitamos buscar de las fuentes de las aguas. Atravesar dificultades en los desiertos son necesarios porque ahí es donde Dios escudriña nuestros corazones y saca a la luz lo que verdaderamente hay en él. Efesios capítulo 5, versículo 26, no lo busques, simplemente anótalo. Efesios 5, 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, la exhortación que quiero darte esta mañana es que necesitamos ser saciados del agua viva. ¿Ya tomaste agua el día de hoy? ¿Ya te llenaste de la palabra el día de hoy? El Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes sed, hermano, del Dios vivo? ¿Tienes sed de su presencia? ¿Tienes sed de su palabra? Un cristiano que no tiene comunión con la palabra de Dios, entonces está deshidratado espiritualmente. Y la deshidratación en casos extremos puede llevar a la muerte. Al igual
que todas las plantas o todos los animales, pero debemos reforzar nuestra comunión con la palabra de Dios. Y para esto te quiero dejar 5 cosas: escribirla, leerla, memorizarla, hablarla y obedecerla. Los voy a repetir: escribirla, leerla, memorizarla, hablarla y obedecerla. Abriendo un paréntesis, no sé si la hermana Viole todavía tenga libros disponibles, pero si quieres tú escribir la palabra de Dios, puedes acercarte a ella. Posiblemente por ahí pueda darte algún libro que puedas escribir. Así que el cristiano no se debe de alimentar de las experiencias de la vida, sino que debe de alimentarse de la palabra de Dios, de donde fluyen los ríos de agua viva. Nuestro Señor Jesús en Juan 7:38 dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a todos tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. 11. Hermano, no sé si tú te sientes así, te sientes seco, te sientes que estás pasando por sequía. Acércate al Señor y Él hará que broten de tu interior ríos de agua viva, manantial de aguas que nunca van a faltar. Nuestra segunda relación, avanzando a la que sigue, es la relación con el mundo. Para un viajero en el desierto, la esperanza que revive es cuando puede ver a lo lejos palmeras. Y ellas destacan por su gran altura. Podemos ver a lo mejor muchos árboles juntos y no saber qué son o de qué frutas son. Pero cuando vemos a lo lejos algo alto, sabemos que es una palmera. Y la razón por la que vive la esperanza de un viajero en el desierto es porque donde hay palmeras hay un oasis. Fuentes de agua donde puede refrescarse, donde puede cobijarse bajo la sombra de la palmera y tomar fuerzas para continuar su viaje. Además, una segunda característica, hermano, es que las palmeras no aceptan injertos convencionales, como otros árboles. Su estructura es distinta a los árboles maderables, y de la misma manera nosotros, los justos, no podemos mezclarnos con ideas, con religiones, con caminos, con filosofías o conductas del mundo. ¿Por qué esto va en relación a la relación con el mundo? Primeramente porque debemos ser un refugio para el viajero, hermano. Afuera existe muchísima necesidad, personas que están sedientas y que tratan de saciar su sed con otras cosas, con fuentes que ellos mismos cavaron. Necesitan sombra por el sol abrasador. Jesús les dijo: id y predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, cuando venga el viajero a ti, ¿va a poder encontrar fuentes de agua? Es por eso que primero necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, para que cuando venga tu hermano, o cuando venga tu familiar, o venga alguien de la calle que tú no conoces, pueda ver que ahí hay agua, donde puede saciar su sed, que pueda ver a Cristo en ti. Y en un segundo sentido, no nos moldemos con las cosas y los pensamientos del mundo, con el yugo desigual, con las amistades que quizás puedan frenar nuestro crecimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tercera relación, nuestra relación con la autoridad. Quisiera contarte una historia. El 26 de diciembre del 2004 en Indonesia se registró un terremoto de 9.1, provocando un grande tsunami tan devastador que ha sido el más devastador de todo el siglo XXI. Las olas del tsunami llegaban alrededor de 30 metros de altura y viajaban a 500 y 1000 kilómetros por hora. Fue tan fuerte el oleaje que la energía total liberada por las olas equivalía a más del doble de las que se liberó por las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas.
Las muertes alcanzaban casi las 300,000 muertes. La razón por la que te comento toda esta terrible desgracia es porque viendo las imágenes, la siguiente diapositiva, de lo que ocurrió en el lugar después del tsunami, fue eso. No sé si se alcanza a distinguir, pero ahí hay casas destruidas, deshechas, y al fondo se pueden ver palmeras de pie. La palmera destaca por su flexibilidad. Cuando un huracán la azota, ésta se deja zarandear en vez de poner resistencia o dureza, como el resto de los árboles. Las palmeras tienen tronco, pero no es de madera. Es como una fibra, y esto la hace más suave. Es por eso que esta es nuestra tercera relación con la autoridad. Como cristianos es parte de nuestro proceso aprender sumisión, y para conseguirlo necesitamos humildad en nuestro corazón. El justo como palmera es alguien humilde, es alguien que cuando vienen las tormentas de la vida actúa con humildad, reconoce su debilidad y que actúa el poder de Dios en él. Es flexible a los vientos para no romperse. En cambio, una persona que es orgullosa cuando viene la prueba no se dobla. Mantiene un sentido de superioridad, de que yo puedo, de que con mis fuerzas y con mis logros lo voy a conseguir. Y esto va a hacer que se rompa. Hermano, una vez que pasa la tormenta de tu vida, vuelve a enderezarte como las palmeras. Así como ellas se enderezan y son más fuertes de lo que eran antes de la tormenta. Un ejemplo lo podemos ver en Pedro. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que una vez vuelto confirmara a sus hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Que él iba a ir con él hasta la muerte, que él iba a entrar a la cárcel con él. Y tú sabes el resto de la historia. Cuando vino la prueba no puso flexibilidad sino dureza. Creyó que él mismo podía ir a la muerte con Jesús. Confiaba en sus fuerzas. Pero cuando vino el tiempo de ser zarandeado, lo único que aprendió fue del fracaso. Y comprobó así que la carne es débil. Hermano, cuando es puesta a prueba tu fe y caminas en desobediencia, lo único que vas a encontrar es fracaso. Sométete a tu autoridad, que es el Señor Jesucristo, el cual está intercediendo por cada uno de nosotros, y saber que todo cumple un propósito en nuestras vidas. Hay muchas citas que pudiera darte, pero por cuestión del tiempo simplemente quisiera leer Hechos capítulo 14, 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la Escritura: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, el orgullo no nos permite reconocer el señorío, la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, para la persona que es pobre de espíritu, para ellos es el reino de los cielos. Cuarta relación, la relación con los tratos personales. Ya hemos hablado anteriormente que las palmeras habitan en lugares arenosos, desérticos, y esto nos muestra la resistencia que las palmeras ponen a las altas temperaturas. En algunos desiertos la temperatura máxima alcanza los 60 grados centígrados y la más baja de -1 grado. Para un árbol convencional esto puede resultar un impedimento para que ella pueda crecer, pero para las palmeras es el mejor lugar. Entre más templadas sean las temperaturas, la palmera siempre crecerá. Hablamos en la relación anterior que las palmeras son muy flexibles y ellas necesitan de un estrés climático para poder producir frutos dulces. Las palmeras solo dan un fruto excelente cuando pasan por calor extremo y condiciones duras. ¿Te suena familiar? Dios nos ha puesto en un lugar donde las circunstancias no son favorables para nuestra vida siempre.
Algunos podrían pensar que es mejor vivir fuera de la cobertura de Dios porque les iba mejor antes de conocerlo. Pero nos damos cuenta de que al soportar las altas temperaturas y de ser fuertemente sacudidos, nos va a llevar a dar un buen fruto. Y para eso necesitamos pasar por los tratos personales. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Si puedes ponerte de pie. 2 de Corintios 4, versículos 16 al 18. Yo leo el 16, ustedes me apoyan con el 17 y al final todos juntos el 18, ¿ok? Una vez más, 2 de Corintios 4, 16 al 18, ustedes el 16, yo el 17 y todos juntos el 18. Amén. Adelante, hermanos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Por tanto, no desmayamos. Hermano, sé que a lo mejor te sientes desmayar, pero dice el Salmo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Tu tribulación es leve, es momentánea y produce en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Toma esta palabra con seguridad en tu corazón, hermano. Nada te puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Estás listo, hermano, para pasar por los tratos que Dios tiene para ti? ¿Estás listo para pasar y ser sacudido para que des un buen fruto? Afirmemos nuestros corazones, hermano, y seamos fortalecidos con su poder, porque en su poder se perfecciona nuestra debilidad. Quinta relación con el plan de Dios. Hubo una ocasión en la casa de Mérida, en su casa, hay una palmera en el patio, y en una ocasión se escuchó un... y cuando salí al patio había una hoja tirada, una hoja muerta, seca. Ahí entendí y aprendí que las hojas de las palmeras se pueden dividir en tres: hojas jóvenes, hojas adultas y hojas viejas. A medida que la palmera va creciendo, se va fortaleciendo, sus hojas se van secando y se desprenden por sí mismas. Van permitiendo que se desarrollen hojas nuevas, hojas jóvenes. Y sabes, hermano, las hojas jóvenes se caracterizan porque protegen al cogollo de la palmera, es decir, su corazón, si lo queremos ver así. Ese es el lugar donde se desarrollan las hojas. Y esto es importante porque de verse afectado el cogollo, la palmera se debilita y puede llegar a morir. Mientras que las hojas viejas están caídas en la parte inferior de la palmera. No se alcanza a distinguir mucho la imagen, pero en la parte de abajo de la palmera hay unas hojas así abiertas. Son unas hojas secas y arriba hay unas hojas así que están verdes. Esas son las hojas jóvenes. Nuestra quinta relación, hermano, es con el plan de Dios. Cuando estas hojas caen al suelo y nacen nuevas hojas, nos ayuda a comprender la importancia de quitar de nuestra vida lo que está muerto y lo que no produce vida. Nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestro pasado, todo lo que nos impide caminar y avanzar en lo que Dios quiere. Hubo también una palabra profética que fue: redime tu tiempo.
porque Él está cerca. Hermano, necesitamos desprendernos de lo viejo para que puedan hacer lo nuevo y podamos ser fuertes, no nos debilitemos. Efesios, acompáñame a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El justo como palmera, hermano, no vive de sus glorias pasadas, no se encasilla en su pasado. Y para poder despojarnos todos los días de nuestra pasada manera de vivir, debemos recordar una cosa: nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Lo leímos hoy en la mañana, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Renovarse significa hacer algo nuevo, volver a su primer estado. Así como las palmeras necesitan renovar sus hojas para poder proteger el cogollo, debemos de imitar también nosotros ese proceso. ¿Cuál? El proceso de muerte, el proceso de sepultura y de resurrección. Pidamos a Dios cada día esa vida resucitada. Desprendámonos de nuestros planes, de nuestros deseos y participemos del plan de Dios. Él es recto y en Él no hay injusticia. Sexta relación con Dios mismo. Esta se divide en tres: la relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nos va a ayudar a pasar la prueba del reposo, la prueba de la fidelidad y la prueba de la gracia. Vamos a ver la primera, y esta relación va en torno al crecimiento que tiene la palmera. La primera de ellas, entonces, la relación con Dios Padre, la prueba del reposo. Podemos ver que la palmera tiene un crecimiento lento. Puede llegar a fructificar cuando cumple los 12 o 15 años, pero entre los 60 y 80 años da en abundancia sus frutos. Esto, hermano, es un proceso tardado para ella. Primeramente debe comenzar con su tronco creciendo a lo ancho. Se ha llegado a considerar que crece 1 metro por año. Y de la misma manera, el Padre nos forma a través de procesos prolongados, donde debemos aprender a reposar en Él y a confiar en sus tiempos. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y el Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Puedes repetir el versículo? Sí, fue Gálatas 6:9, Lamentaciones 3:25 y el Salmo 138, versículo 8. Sí, hermano. Para crecer entonces, hermano, necesitamos paciencia. Nos demanda tiempo. Pero a aquellos fieles sembradores, Dios nos ha prometido que en su tiempo segaremos. A lo mejor hoy no ves los frutos, hermano, pero en su tiempo vas a segar. Hay un salmo que dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Relación con Dios Hijo es la prueba de la fidelidad. Ok, la palmera ya creció a lo ancho, llegó el momento de crecer a lo alto. Hay palmeras que llegan a medir entre los 15 y 25 metros de altura. La palmera más alta que puede llegar a medir son 60 metros. Cuando ha terminado de crecer a lo ancho, entonces crece a lo alto.
Y algunos dicen que sin importar si se le amarra algún peso a la palmera, ésta siempre va a crecer. Hay veces, hermanos, que vamos a sentir que ya no podemos más, que nuestro caminar con Cristo es difícil. Podemos sentirnos estorbados o que todo va mal. Pero yo quiero animarte, permanece fiel. Permanece fiel a lo que Dios te ha llamado. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sí, Primera de Tesalonicenses 5:24 y Filipenses 3:13 y 14. Sí. Crecemos entonces no mirando atrás, sino avanzando con Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tercera relación con Dios, Dios Espíritu, la prueba de la gracia. La palmera datilera comienza a dar sus flores cuando ha alcanzado ese punto de crecimiento posterior a los 12 años. Es el resultado de que ha tenido un buen crecimiento. Y en nuestra vida cristiana, el crecimiento verdadero no se mide con el tiempo. Puedes llevar 30, 40, 80 años en el Evangelio, pero si no tienes fruto, hermano, no has crecido correctamente. En la vida cristiana, el crecimiento se mide con el fruto visible. Y ese es el Espíritu Santo, que va poniendo de la gracia en nuestros corazones. Pedro nos exhorta antes bien: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y el Espíritu Santo, hermano, es quien nos va adornando como palmeras. Son esas flores que van saliendo de nosotros. Segunda de Pedro 3:18. Sí. Hay un aspecto, hermano, que es importante del crecimiento de las palmeras, y es la posición de su corazón. El corazón de la palmera, hermano, siempre debe encontrarse en la cima, alejado de los peligros y ataques que puede encontrar en las posiciones bajas. Si el corazón es dañado, el crecimiento se paraliza, y asimismo, nosotros como cristianos tenemos una instrucción: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Guarda, hermano, tu corazón para que puedas tener un buen crecimiento. Espera en Dios, sé fiel al llamado y vive en su gracia para que podamos ser adornados. Y finalmente, la relación con la gloria de Dios. La muestra de una palmera saludable, bien nutrida, firme y con una madurez, la encontramos en sus frutos. De la palmera se han llegado a considerar que pueden extraerse hasta 360 productos de ella, entre sus hojas, sus raíces, sus flores, sus frutos y su tronco. Y la mayor cantidad de fruto la llega a producir cuando está en sus 80 años. Y les leí al principio, el Salmo 92, en el versículo 14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Ese cuál es? Salmo 92, 14. Dios espera de nosotros, hermano, que demos fruto en abundancia. Es imposible que por nosotros mismos produzcamos esos frutos, pero esto también fue parte de la palabra profética de hoy. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Con esto, hermano, volvemos al comienzo de nuestro estudio. No es el justificado el que será como la palmera, sino el que se entrega a Cristo para poder llevar fruto. Si un justo no lleva fruto, es porque no ha recibido del todo la salvación, hablando en el contexto de que no está caminando en rectitud.
Cuando caminamos en los caminos impíos, lo que vamos a producir es un fruto que no es comestible, que es malo, las obras de la carne. Pero si caminamos en la rectitud, entonces vamos a llegar a experimentar cómo la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Vamos a cerrar entonces. Les puse en un cuadro las 7 relaciones con las 7 características y sus 7 significados. Vimos la primera relación con la palabra de Dios. La característica de la palmera es que se extiende hasta las corrientes de aguas. Y su significado es que debemos buscar las fuentes de agua espiritual. Lo repito, la palabra de Dios, la característica es extenderse hasta las corrientes de aguas. Y su significado es buscar las fuentes de agua espiritual. Segunda relación, la relación con el mundo. La característica es que donde hay palmeras hay un oasis. Y su significado es que seamos un lugar de descanso para el viajero. Tercera relación. ¿Sí? Lo repito, la relación con el mundo. La relación con el mundo, la característica es que donde hay palmeras hay un oasis. Y el significado es que seamos un lugar de descanso para el viajero. Relación 3, con la autoridad. La característica es que seamos flexibles. La característica de la palmera es que sea flexible ante fuertes vientos. Y el significado, la humildad en tiempo de pruebas. Cuarta relación, tratos personales. La característica de la palmera es que resiste altas temperaturas. Y su significado es que para dar fruto es necesaria la prueba. Quinta relación, plan de Dios. La característica son sus hojas jóvenes y sus hojas viejas. Y el significado es despojarnos del viejo hombre. La sexta relación con Dios mismo dividido en 3. La primera es con Dios Padre, crecimiento lento y a lo ancho. Su significado es paciencia, esperar y buscar a Dios. Con el Hijo es crecimiento recto. Y su significado es mantenernos fieles. Con el Espíritu Santo es el crecimiento de las flores. Y su significado es que seamos adornados por el Espíritu Santo. Y finalmente, gloria de Dios. La característica son sus frutos. Y su significado es el resultado final, un crecimiento sano y maduro. ¿Listo, hermanos? ¿Todo bien? Perfecto. Para cerrar, hermanos, quisiera contarte. En la antigüedad, las palmeras eran utilizadas como un símbolo de victoria. Eran un símbolo de triunfo. Y tú recordarás aquel pasaje cuando nuestro Señor Jesucristo entró triunfal a Jerusalén. Nuestro Señor no pudo describir al justo de una mejor forma. Dios te está llamando a resistir, a permanecer firme, arraigado en Él, aunque todo parezca que todo se derrumba. Cuando nuestro Señor Jesús entró triunfal a Jerusalén, la gente tenía palmas en las manos. Y aunque su entrada triunfal era el preámbulo de su muerte, a través de ella pudo ganar la victoria sobre el infierno y la muerte. Pero sabes, hermano, hay un evento mejor. Un día estaremos delante del Cordero.
Y Apocalipsis dice que veía a los justos con palmas en las manos. Ahora seremos nosotros quienes tendremos palmas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas y diremos, plantados en la casa de Jehová, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén y amén. Bendito el Señor. Cierra tus ojos, hermano. Levanta tus manos si quieres ponerte en pie. Con tus propias palabras agradecerle al Señor y decirle: Señor, hazme como las palmeras. Quiero ser como la palmera. Quiero buscar las fuentes de aguas. Quiero ser un refugio para el viajero. Quiero someterme a tu autoridad. Quiero pasar por los tiempos de pruebas y por tus tratos para poder dar un fruto excelente. Quiero soltarme del viejo hombre, de mis planes y caminar en tu voluntad. Quiero ser adornado por tu espíritu. Quiero esperar en ti y quiero permanecer fiel en tu llamado. Para que cuando tú vengas por nosotros otra vez, estemos plantados en la casa de Jehová y podamos decir que la salvación te pertenece. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son eternas, porque aunque nosotros permanezcamos infieles, tú permaneces fiel, porque tú nos estás llevando a un proceso de santificación, que podamos ser limpios y sin mancha para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que pueda hallar una esposa limpia. Te bendecimos, Señor, ayúdanos a crecer y a caminar como las palmeras, que podamos ser como ellas, que podamos ser buenos cristianos, vencedores, que podamos oler a Cristo y que las personas puedan verte a ti en nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, bendigo a tu pueblo, te doy gracias por su vida, te doy gracias porque tú los bendices en esta semana y sabemos que será una semana llena de victoria en tu nombre. Amén. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.